Bueno, con este tema que es superficies, ya empezamos la unidad 3. El tercer parcial siempre tiene que ver con la unidad 3 y unidad 4. Esta parte de la unidad 3 vamos a estar desarrollando superficies y curvas. Así que bueno, vamos a empezar por este tema. Este tema era un tema que en el plan anterior formaba parte de la currícula de álgebra y geometría, o sea que estaba en el primer cuatrimestre. En el cambio curricular lo adoptamos nosotros en cálculo 2, no está mal, y lo necesitamos dar sí o sí para después hacer la unidad 4. Así que con esto quiero decir que es un tema que difícil no es, lo que sí es a lo mejor algo a estudiar diferente porque estamos trabajando en el espacio. Vamos a tratar de identificar superficies y superficies a lo mejor que nosotros no conocíamos hasta el momento. Y bueno, nada, vamos a aprender a hacer un estudio de superficies. Yo les voy a compartir este material que es el que vamos a ir desarrollando en clase, pero después tengo otro material que es un PDF donde la idea es que en estas hojas, donde algunas de las cosas que están viendo acá las van a ver en el PDF que vamos a ir desarrollando en clase, hay una parte final que es la que me interesa, que es en donde aparece el estudio de manera más detallada de las diferentes superficies que vamos a abordar. No es para asustarse todo esto, digo, tienen un lugar de abordaje donde van a encontrar las cosas bien escritas y completas. Nosotros algo de todo esto vamos a hacer, pero bueno, me parece que acá les va a quedar un material completo, ¿no? En la presentación de clase generalmente es un Power en versión PDF con el que es más fácil de trabajar, ¿no es cierto? Vamos a comenzar, me está faltando ahí una diapositiva. Vamos a comenzar con esta presentación. Nosotros trabajamos ya con superficies. No va a ser algo que para mí sea un mundo desconocido. En principio, cuando uno llama a una ecuación de una superficie, no es más que encontrar alguna relación que tienen que cumplir las coordenadas de un punto para poder estar sobre una superficie. Entonces, yo puedo, por ejemplo, escribir alguna expresión en relación a X y Z, las coordenadas de un punto en el espacio, dado que de manera tal digo que si un punto en el espacio verifica alguna condición dada a partir de una ecuación, ese punto va a estar en una superficie concreta. Entonces, la primera definición que podríamos dar de lo que es una superficie es un conjunto de puntos, por supuesto en el espacio, que cumplen una condición. Dependiendo cuál sea esta condición que se cumpla, es qué tipo de superficie es. Si es una superficie fácil de identificar solo con una breve imaginación, si a lo mejor ya la cosa es diferente y tengo que a lo mejor usar un GeoGebra que me ayude a la visualización, digamos, y en ese punto, digo, no es la única manera de poder describir a una superficie. Se puede describir a partir de alguna propiedad que todos los puntos de esa superficie cumplan. No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando ustedes vieron cónicas, eso sí lo vieron en álgebra y geometría, al momento, por ejemplo, de definir lo que es una elipse, ustedes encontraron una ecuación canónica de la elipse, pero en principio una definición hubo en la que cumplían una propiedad de los puntos que estaban en una elipse. Eran puntos que, dado dos puntos fijos que se llamaban focos, un punto estaba en una elipse si la suma de sus distancias a esos dos puntos fijos era un valor constante. Bueno, eso es una propiedad que cumplen los puntos de una elipse. Propiedad que escrita a partir de coordenadas se llegó a lo que después se llamó ecuación canónica de la elipse. De alguna manera uno trata de caer en una ecuación, pero existe una forma también de definir una superficie a partir de una propiedad. Y una tercera forma de poder dar a una superficie es a partir del movimiento de una línea en el espacio. Movimiento de una línea en el espacio que cumple algunas condiciones. Entonces hay como tres enfoques. A partir de una ecuación, a partir de alguna propiedad que cumplan los puntos de la superficie y a partir de el movimiento de una línea bajo ciertas condiciones. Nosotros
vamos a ver algo de esto, del movimiento de una línea a partir de ciertas condiciones, pero después vamos a hacer el estudio de expresiones que tienen que ver con una ecuación. Ya lo vamos a ver. Solo para presentar superficies que no deberían ser desconocidas para ustedes, digo, supongamos que yo quiero identificar a los puntos en el espacio que cumplan la condición de que x cuadrado es igual a 1. Cuando digo esto, no me olvido que un punto en el espacio tiene 3 coordenadas x, y z. Digo, ¿qué será? ¿Qué será el espacio? El conjunto formado por los puntos que cumplan la condición de que su primera coordenada al cuadrado es 1. ¿Qué les parece? O sea, cuando yo estoy en el espacio, x cuadrado igual a 1, se sobreentiende, aunque uno no lo ponga, porque ya sé que estoy en el espacio, que esto es para todo y para todo z. ¿Qué obtendré en el espacio? Que x cuadrado sea igual a 1. A lo mejor, ¿cómo lo puedo reescribir? X igual a raíz de 1. Casi, Gina. Puede ser una recta x igual a 1. No. Dos puntos. A ver, pero antes que nada, si yo tengo que escribir a lo mejor diferente, ¿quiénes son los valores de x cuyo cuadrado es 1? ¿Uno que va a decir? Menos 1 y 1. Ahí va. Eso, Joaquín. X es igual a 1 o x es igual a menos 1. Pero no me olvido que esto es para todo y para todo z. Yo estoy en el espacio. En el espacio, una ecuación de la forma x igual a 1, ¿qué representa? Un plano. Plano. Entonces, en x igual a 1, tengo un plano. Y en x igual a menos 1, tengo otro plano. O sea que en el espacio, este conjunto está formado por dos planos. Cada plano es una superficie. Entonces tengo una unión de superficies. Y voy a retomar un poco las primeras respuestas que me habían dado para aclarar algunas cuestiones. Acuérdense, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado igual a 1 como ecuación, depende en qué mundo estoy, es lo que representa esa ecuación. Si yo estoy en el mundo de R, los reales, mi mundo es los números, x cuadrado igual a 1 significa que x es igual a 1 o x es igual a menos 1, y esos son dos puntos. Si esta misma ecuación yo la trabajo en el mundo R2, la voy a separar de la misma manera. X igual a 1 o x igual a menos 1. Eso no cambia. Pero en R2, x igual a 1, ¿qué es? Una recta. Una recta. Y esto también es otra recta, x igual a menos 1. Entonces, ahora son dos rectas. Si uno quiere dar alguna particularidad entre ellas, son dos rectas que son paralelas. Mientras que en R3, que tengo exactamente la misma forma, digamos, de desplegar esta ecuación, x igual a 1 o x igual a menos 1, dijimos recién, son dos planos, que sí, entre ellos son también planos paralelos. O sea que dependiendo en qué mundo estoy, la misma ecuación representa cosas diferentes. Ahora, en todo lo que es la unidad 3 en la parte de superficies, voy a estar en el espacio. Yo voy a estar en el espacio. Bueno, y en el espacio, el conjunto de puntos que cumplan la condición de que x más y más z sea igual a 2, ¿qué representa eso? Una curva. No, Germán, no. Mm, Álgebra y geometría. A ver, x más y más z igual 2. no, una curva no. ¿Una esfera? No. 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 A ver, lo escribo de la manera general, capaz que ahí se dan cuenta. Número por x,
más número por y, más número por z, más número, igual 0. Este numerito, si lo dejo al lado de la derecha, sería este numerito 2. ¿Esto qué era en el espacio? Álgebra. A ver, alguien me escribió. ¿Qué dice? Plano. Sí, Mauro, esto es un plano. Tanto. Ahora va. Y bueno, había como nombres que estaban, había un nombre particular que tenía relevancia, que era el vector, que uno se podía formar con los coeficientes A, B, C, que es cómo se llamaba ese vector. Normal. Bien, vector normal, un vector que del plano es perpendicular. Supongamos que yo quiero hacer la gráfica de este plano, x más y más z, igual 2. Como ahí todos los coeficientes son distintos de 0, yo podría encontrar justamente los 3 lugares de corte del plano con cada uno de los ejes coordenados. Y entonces, en este caso, por ejemplo, si yo de esta ecuación quisiera saber dónde el plano corta al eje X, ¿cómo lo puedo averiguar? Lugar de corte del plano con el eje X. Con y igual a 0 y z igual a 0. Bien, y eso hace que X sea 2. Entonces, en el eje X va a cortar en 2. En el eje Y, ¿dónde va a cortar? En 2 también. También en 2. Y en Z también en 2. Entonces, ustedes recordarán que era muy común hacer el dibujito de este triangulito, donde en realidad uno que interpretaba. El triángulo solo no es el plano. Es solo una manera de indicar cómo es que este plano se posiciona en relación a los ejes coordenados, dado que puedo encontrar los cortes, digamos, del plano con cada uno de los ejes. Pero el plano es infinito, ¿no? O sea, la idea es que es todo un plano, Chan, que se apoya manteniendo la inclinación de ese triángulo. ¿Se acuerdan? Eso lo habrán hecho muchas veces en álgebra y geometría. O sea que superficies ya las habíamos trabajado. No sé si en ese momento hablábamos de la palabra superficies, pero sí trabajábamos con superficies. Vamos a empezar a presentar la primera, digamos, de todas estas superficies que vamos a ir viendo en el día de hoy, que es la superficie esférica. En la superficie esférica, lo que yo voy a tener, por supuesto, va a ser un número R, que va a ser un número positivo, un punto C, que va a ser un punto fijo en el espacio, y dado ese número positivo y ese punto en el espacio fijo, se va a llamar superficie esférica de centro C y radio R a los puntos que cumplan una condición, que cumplan una propiedad. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las posibilidades es definirlas a partir de una propiedad? ¿Cuál es la propiedad? Todos los puntos que van a estar sobre la esfera van a ser puntos que están a distancia R de ese puntito fijo que era el centro. Entonces, un punto va a estar en una superficie esférica si es un punto que se encuentra a distancia R de ese punto fijo llamado centro. Por supuesto que, si bien eso está bien escrito y creo que todo el mundo entendería cómo es la gráfica de la esfera, hay que buscarle la vuelta de escribir alguna ecuación que representa los puntos que están sobre esa superficie esférica. Y acá la cosa es bastante simple, entendiendo que este punto C, que es el que se va a llamar centro de la esfera, es un punto que va a tener sus coordenadas. Entonces supongamos que sus coordenadas son A, B, C. Y tomemos un punto P en el espacio de coordenadas X, Y. Ese punto va a estar en esa esfera si cuando yo hago la distancia del centro al punto, me da R. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Bueno, vuelvo a repasar un poco lo visto en álgebra y geometría. ¿Qué es lo que hago? Dado dos puntos, C y P, trazo el vector que los une y de ese vector les calculo el módulo. Entonces sería el módulo del vector CP. Eso tiene que ser R. Fórmula de cálculo de módulo de un vector. Bueno, ¿qué hago? Primero encuentro las componentes del vector que une esos dos puntos y a eso sí le aplico la fórmula de cálculo de módulos, ¿no? Entonces las componentes del vector CP son X menos A, Y menos B, Z menos C. Esas son las componentes del vector CP.
cuando le calculo su módulo, aparece toda esta fórmula. Esa distancia tiene que ser R, pero no se presenta habitualmente de esa manera, porque pedir que todo esto sea igual a R es, elevando al cuadrado, miembro a miembro, dejar básicamente esta presentación. Dejar directamente que x menos a al cuadrado, más y menos b al cuadrado, más z menos c al cuadrado es igual a r al cuadrado. Díganme si no les parece en algún punto muy similar a algo visto en cónicas. ¿En qué tipo de cónicas vieron algo parecido a esto? Por supuesto, estábamos hablando, cuando hablamos de cónica, estábamos en el plano. Circunferencia. Claro, digamos, para la circunferencia, la definición geométrica era la misma, nada más que el punto fijo y el punto P estaban en el plano. Y ahí no se llamaba, por supuesto, superficie esférica, sino que era una cónica, que era una circunferencia. Entonces, a modo de recordar la fórmula, digo, es muy fácil tener presente la ecuación de la circunferencia, porque en el caso de la esfera lo que hago es poner una componente más. Hay un término más que es relacionado con esto. Z, ¿no? Bueno, en esta parte está bueno que uno empiece también a amigarse con el GeoGebra 3D. Ahora ya me voy a ir al GeoGebra 3D. Supongamos que yo quiero hacer estos 3 ejercicios. Escribir la ecuación de la esfera con centro 1, menos 2, 3 y radio 2. En la ecuación que vimos recién de la presentación de la ecuación canónica, el A, el B y el C son las coordenadas del centro. Y el R, el radio. Entonces, si ahora vengo acá y tengo que escribir la ecuación de la esfera con este centro y este radio, ¿cómo podría escribir esa ecuación? X menos 1 al cuadrado, más y más 2 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, igual a 4. Exacto, porque es igual a 2 al 4. Perfecto. Eso. Digamos, es de lo más sencillo que me pueden pedir al momento de dar una ecuación de una esfera. Me dan el centro, me dicen quién es el radio. Fantástico. Por supuesto que uno puede, ahí es donde quería venir un ratito, al GeoGebra, abrirlo, sea del celular o de la compu, donde quieran, y van a venir acá, a esta flechita, si no aparece como me apareció a mí, tocan la flechita, gráficos 3D, siempre por defecto hace la gráfica del plano XY, el eje X es el rojo, el verde es el Y, el azul es el Z, y si no, vienen acá con el botón derecho, vista gráfica, y para que nadie se maree, y ponen acá, en la parte básica, eje X, que le ponga la etiqueta, al eje Y lo mismo, que le ponga la etiqueta, y al eje Z tal cual, que le ponga la etiqueta. Entonces ahí, chao, nadie se pierde. Ahí está, toda la etiqueta puesta. Y si quieren, porque molesta, pueden sacar sin problemas este plano y lo dejan limpito. Bien, vamos a poner entonces la ecuación de esa esfera, la que habíamos hecho recién. A ver si... Esperen que esto lo bajo un cachitín. Después lo subo. La ecuación era x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 4. Bueno, ahí está el dibujito. Podemos como cambiar, rotar un poquito. Ahí va. Siguiente pregunta.
Dice, determinar la intersección de la esfera que teníamos con cada uno de los planos coordenados. Con cada uno de los planos coordenados. Lo voy a escribir con este lápiz, así queda. Pongo acá la ecuación de la esfera para no perderla. X menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual 4. En el apartado 2 dice que haga la intersección de esa esfera con el plano, por ejemplo, XY. El plano XY, que sería uno de los planos coordenados, ¿cuál podría ser una ecuación que lo represente? Z X igual más 0. Y. No sé, ahí se pisaron los dos, a ver. Z igual 0. Ahí va, eso sí. Entonces, como voy a hacer una intersección entre dos superficies, una es la superficie esférica y la otra es el plano, tengo que abrir llaves para indicar que voy a hacer la intersección entre las dos. Entonces voy a poner z igual 0. Y escribiría de nuevo la ecuación de la esfera, ¿no es cierto? Ahora, si yo ya sé que z es igual a 0, en esta ecuación puedo, ¿por qué no?, ya reemplazar por z igual 0. Mantengo esta, no la pierdo, y ahora escribo x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Y fíjense, cuando yo ponga z igual 0 acá, ¿cómo va a quedar esta expresión? Más 9. Más 9. Y si la paso del otro lado, junto con este 4, ¿qué me va a quedar? Menos 5. Un menos 5. ¿Qué digo? Que no se Que interseca con no ese puede ser. plano. Claro, porque no puede ser negativo. Exacto. Esta suma de expresiones que son positivas, o sea, mayor o iguales que 0, porque son los cuadrados de, nunca me va a dar un número negativo. Entonces, está bien, fantástico. Planteo la intersección y la intersección no la encuentro. No hay, ¿no? Entonces, en este caso, no existe esta intersección. Que si yo voy a GeoGebra, digo, bueno, voy a pintar al final el plano que no tenía, ¿no? Que era que lo tenían y lo saqué. Z igual 0. Veo la gráfica y me doy cuenta que, claro, no hay punto de encuentro. No lo hay. No hay punto de encuentro. Es coherente lo que acabo de encontrar. Sigo con la intersección con los otros planos coordenados. ¿Qué pasa si ahora quiero la intersección con el plano coordenado y Z? ¿Quién sería el plano YZ? X igual 0. Y hago lo mismo que antes. Como también va a estar involucrada esta ecuación, pero a la vez X vale 0, ya que está, lo reemplazo. Entonces, si X vale 0 acá me queda un 1, que cuando lo junto con el 4 del otro lado, me va a quedar Y más 2 al cuadrado más Z menos 3 al cuadrado igual a 3. Igual a 3. En el plano X igual 0, ¿qué es lo que obtuve? ¿Qué obtuve? Sobre este plano, ¿qué representa esta ecuación? Una circunferencia. Ahí sí es una circunferencia. Ahí sí es una circunferencia. Pero es una circunferencia en el plano. Una circunferencia, digo, que está dentro de un plano, dentro del espacio. Entonces esto sería una circunferencia sobre el plano X igual a 0. Todo eso tengo que decir. ¿Donde quién sería el centro? Circunferencia. Digamos, en X sería 0, en Sí. Y menos 2 y en Z 3. Exactamente. Ya X vale 0. Eso restringe la primera coordenada. Y después las otras dos las calculo de la manera que las calculaba cuando usaba todo este tema en cónicas.
¿Y el radio de la circunferencia? Raíz de 3. Sí, exactamente. Entonces, bueno, voy acá y ahora voy a hacer la representación de x igual a 0. Voy a sacarme de encima el z igual 0 que estaba antes. Este es x igual 0. Y observo ahí realmente que hay un lugar de encuentro. Lugar de encuentro que para poder visualizarlo, a ver si me va a dejar, no sé. Hay que ver si me deja. En el simbolito esta de intersección de dos superficies. Selecciono el plano. Ahí está. Selecciono las dos superficies. Las toco a las dos. Y ahí aparece la circunferencia marcadita. Si ocultara los planos y la superficie, ahí me quedó la circunferencia. Bien. Aparece todo como estaba antes. Ahí va. Bueno, y me queda, a ver, ya que estamos, vamos a usar esto. Me queda la intersección con el plano i igual 0. Me falta ese. El i igual 0. Vamos a hacer al revés. Primero hacemos el dibujito y vamos a ver qué podríamos sacar como conclusión. Punto de encuentro. A ver qué pasa si le pido que me Te haga... va a dar un único punto. Parece, ¿no es cierto? A ver esto, con esto. Y ahí me lo marcó, un punto. 1, 0, 3. La ecuación se va a igualar a 0 para que te dé un solo punto. Y evidentemente sí. Un único punto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa desde el lugar del álgebra. Si hago la intersección entonces con el plano que me faltaba, el XZ, es plantear i igual 0. Y si i vale 0 vengo acá. De ser i igual 0, entonces me queda un 2 al cuadrado que es un 4. 4 que cuando lo junto con el 4 del otro lado me queda el 0, ¿no? X menos 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual 0. Y la suma de números que son mayores o iguales que 0 para que me dé 0, necesariamente cada uno tiene que ser 0. Entonces de acá, x tiene que ser 1 y, z tiene que ser 3. Y entonces la conclusión es que en este caso lo que tengo como intersección es el punto de coordenadas 1, 0, 3. Que era lo que GeoGebra me estaba también adelantando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? Bueno. Y después, el tercer ejercicio nos pide probar que esta ecuación de segundo grado en X, en Y y en Z representa una esfera y necesito determinar su centro y su radio. ¿Cómo lo hago? Porque me dice que tengo que mostrar que es una esfera. No es que tengo que andar mirando a ver qué es. Es una esfera. ¿Qué hago? ¿Qué hacían ustedes con unas expresiones muy parecidas cuando trabajaban en cónicas? Completar cuadrados. Sí, señora. Con la X no habría nada que hacer, ¿no es cierto? Me quedaría X cuadrado. Puedo juntar esta Y cuadrado con este menos 2Y. En el completar cuadrados tendría que sumar y restar algo. ¿Qué tendría que sumar y restar? ¿Qué les parece? 1. Sí. Voy a sumar 1 y voy a restar 1. No sé que no le gusta que lo haga ahí medio incisivo. Sumo y resto 1. ¿De dónde sale ese 1? A ver si alguien me lo explica. Porque es la mitad del término lineal, vamos a decir, del coeficiente del que no está al cuadrado, y es el cuadrado de esa división por 2. Es solución. La idea era considerar este término lineal en Y
ya que el i estaba al cuadrado solito acá, a este numerito menos 2, al menos 2 lo divido por 2, eso me da menos 1, a él al elevarlo al cuadrado me da 1. Entonces esto es lo que sumo y resto. Y esto que está acá es lo que yo uso después para armar el binomio al cuadrado. Entonces ahora, sigo escribiendo, z cuadrado más 4z. Y ahora, ¿qué es lo que sumo y resto? Bueno, de nuevo, el término lineal en z es 4. A eso lo divido por 2. Eso me da 2. Al elevarlo al cuadrado tengo un 4. Esto es lo que sumo y resto. Y este numerito 2 es el que uso para armar el cuadrado del binomio. Entonces sumo y resto 4. Acá. Y este 4 que estaba acá, yo ahora lo voy a dejar de este otro lado. ¿Sabes? Lo han hecho varias veces ya esto. Entonces ahora me queda x cuadrado. Estos tres términos primeros, ¿cómo los voy a poder escribir? X, no, y no, X. ¿Y qué sigue? Menos 1 al cuadrado. Es este, tal cual de la línea de puntos, al cuadrado. Después ahora sigo con lo de z. Me quedaría z más 2 al cuadrado. Y junto los números, ¿no? Los que me quedaron, este, menos 1, con este, menos 4, me queda un menos 5, que cuando lo paso del otro lado, con el 4 se hace un 9. Conclusión, es una esfera. ¿Quién es el centro? 0, 1, menos 2. 0, 1, menos 2. ¿Y el radio? Raíz de 9. Claro, 3. Bueno, bárbaro. Así es. Ahí hicimos un poco los tres. Vamos a definir las otras superficies que nos van a ir acompañando. Superficie cilíndrica. Si yo les digo a ustedes superficie cilíndrica, probablemente uno se imagine un cilindro. Y el típico cilindro que uno aprendía en la escuela era el dibujito de la latita de tomates. Chingui. Donde la base y la tapa eran dos discos. Y entonces tenía un radio y una altura. Típico dibujito, ¿no? Entonces, uno se imagina eso. Bueno, va más allá de eso, la definición de superficie cilíndrica. Cuando hablamos de superficie cilíndrica, estas tapas no estarían consideradas. Y fíjense cuál va a ser la definición. Un cilindro es una superficie que está generada por una recta llamada generatriz que se va moviendo a lo largo de una cierta curva, permaneciendo siempre paralela a su posición inicial. La curva a lo largo de la cual se mueve la generatriz es la que recibe el nombre de directriz. Entonces vamos a ver este dibujito más detalladamente. ¿Yo qué voy a tener? Una curva directriz, que es la que dirige la batuta. Esta curva. Después lo que voy a tener es una generatriz, una recta, que esta lo que va a hacer es, se va a ir moviendo a lo largo de todos los puntos que están sobre esta directriz, manteniéndose paralela a su posición inicial. Dicho de otra manera, la superficie sería la que se genera por trazar por cada punto de la curva directriz rectas que son todas paralelas a esa posición inicial de la generatriz. Y por supuesto que este dibujo que está realizado acá es acotado en todo sentido.
en el gráfico de la curva directriz, y estos son rectas, o sea, son rectas infinitas. O sea que esto que es un cilindro, el dibujo de esta superficie completa en celeste es un cilindro, tampoco es así acotadito, también es infinito. Así que ahora vamos a tener otras superficies que a lo mejor nosotros nunca diríamos que se pensaran como cilindro. Nunca. Profe, ¿y los planos son cilindros? ¿Cómo no? Mm. Muy particulares. Muy particulares. Es como pensar que esta curva directriz es una recta. Y entonces por cada punto de esa recta yo trazo una generatriz y todas cuando se mantienen paralelas a esa generan todo ese plano. Sí, Claro. sí, sí. Por ahí uno se imagina algo con onda, ¿no es cierto? Pero bueno, también puede pensarse un plano como un cilindro. Entonces, por ejemplo, para pensar en esta situación del típico cilindro, del que uno está acostumbrado a ver en la escuela, yo lo que podría pensar es en la disposición de, bueno, los tres ejes y Z. Diría, bueno, a ver, trazo una circunferencia, que es la que cumpliría el rol de directriz, y por cada punto sobre esa circunferencia trazo rectas, en este caso, paralelas entre sí, perpendiculares al plano donde esa circunferencia se encuentra. Rectas infinitas, eso es un cilindro también, que sería el más parecido a este, que es el que habitualmente nos imaginamos. Entonces vamos a tener que abrirnos un poco a empezar a ver superficies como cilindros. Esta sería una situación, esta sería, digamos, el cilindro clásico. Este sería otro posible cilindro, ahora lo vamos a dibujar sobre GeoGebra. Esto es de GeoGebra, ¿no? Nosotros, además, vamos a trabajar con cilindros muy especiales. Si bien hay una gama muy importante de ejercicios que uno puede hacer, vamos a trabajar con cilindros donde las generatrices siempre se mantienen paralela a uno de los ejes coordenados. Vamos a trabajar con cilindros donde las generatrices, que son esas rectas que se van moviendo, siempre se mantienen paralelas a uno de los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, es fácil en el espacio identificar una ecuación que represente un cilindro porque voy a ver que es una ecuación en la que una de las variables no aparece. Es bastante sencillo pensarlo así. En este caso, por ejemplo, este cilindro, esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual 4, en el plano, si mi mundo hubiese sido R2, esa ecuación que representa Una circunferencia. de centro Origen. y el radio, 0, 0. 2. y el radio 2. Perfecto. Como ahora estoy en el espacio, interpreto que esto es para todo z. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual 4 en el espacio se puede pensar como un cilindro en el que la curva directriz sería esta circunferencia en el plano XY, centrada en el origen de radio 2, y donde las generatrices son todas paralelas al eje Z. Van dando vuelta, 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 vuelta. Y ahí se genera todo este cilindro. No tiene tapas el cilindro. Y es infinito. En este dibujito, Z igual a I cubo, ¿no? Por supuesto que en el plano ZI, si mi mundo hubiese sido plano, y estoy trabajando en el plano ZI, esto es una curva.
una curva cúbica. En el espacio es para todo X. Entonces, ¿qué voy a interpretar? Que es un cilindro donde las generatrices son todas paralelas al eje X. Al eje siempre relacionado con aquella variable que no está presente en la ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujarla acá. Z igual a I al cubo. Dibujo lo tengo acá. Si yo lo miro de frente al plano IZ, tendría, bueno, ahí no me quedó tan lindo, pero tendría la gráfica de la curva. A ver, lo voy a intersectar con el plano X igual 0. Esta y esta. La curva en negro. La curva en negro sería la curva I igual a Z. Z igual a I al cubo en el plano IZ. Bien. ¿Quién es el cilindro? El que se genera por justamente ir trazando, a ver si me pongo ahí, en cada punto de la curva voy trazando rectas que son todas paralelas al eje X. Y son todas rectas que van pasando por cada uno de los puntos de la curva. Y ahí genero entonces la superficie cilíndrica. Infinita. Infinita. ¿Mm? Miren esta, por ejemplo. Esta superficie. Es un cilindro. X cuadrado menos Y igual 0. Es la superficie formada por las ternas que en el espacio cumplen esta condición. O sea, tengo que interpretar que eso es para todo Z. Entonces, en el plano IX representaría esta curva y luego hago para todo Z, donde se genera entonces todo lo que es el cilindro. Lo primero que hago es entonces, esto es X, esto es Y, represento la parábola, fantástico, y el cilindro, ¿quién sería? El que por cada punto de la parábola hago trazar rectas paralelas al eje Z. Así. Entonces, comúnmente se hace el dibujito ahí como de techo para ver cómo quedaría el dibujito. Una canaletita ahí. ¿Mm? Esta, por ejemplo, miren qué particular. Z menos seno de X igual 0. Ecuación que se puede escribir como Z igual a seno de X. Pero para todo I, la I no está. Entonces, en el plano IZ, perdón, en el plano ZX es la gráfica de la función seno. En el espacio, como el I no está, tengo que interpretar que es para todo I. Y aparece este dibujito como si fuese una chapa. Infinita. Z igual a seno de X era o de Y. Lo saco. Ahí va. Bien. En esta pantalla, de alguna manera es volver a insistir con que una ecuación, dependiendo en qué mundo está, es qué representa. Si yo trabajo con la ecuación y igual al logaritmo natural de X, en el plano XY, eso es una curva, la gráfica de la función logaritmo. En el espacio,
es un cilindro. ¿Por qué? Porque sería para todo z. Lo mismo esta parábola, z igual a 1 menos i cuadrado. En el plano iz es una parábola. Si estoy en el espacio sería para todo x. Y aparece esta canaletita, infinita para los dos lados, ¿no? Z cuadrado menos x cuadrado igual a 1. En el plano xz es una hipérbola. Cuando esa misma ecuación la represento en el espacio sería para todo y. Entonces todas las generatrices son paralelas al eje y. Y este, bueno, parecido al que vimos recién. Vamos a ver siempre superficies cilíndricas en donde esas generatrices sean paralelas a alguno de los ejes coordenados. No vamos a ver otras. Bueno, vamos a superficies cuádricas. Ustedes trabajaban ecuaciones donde había curvas cuádricas cuando estudiaron las cónicas. Ahora vamos a trabajar con superficies cuádricas en las que, dependiendo de cómo sean los coeficientes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dependiendo quiénes sean esos coeficientes, es el tipo de superficie que nosotros obtenemos. Y a ver si se acuerdan de ustedes de álgebra y geometría. Cuando en una ecuación aparecía el X por Y y uno tenía que reconocer qué curva era, eso me daba pie a mí a interpretar que qué pasaba con esa curva. Estaba rotada. Bueno, nosotros acá no vamos a trabajar con rotaciones. Eso también un poco nos alivia el panorama. Vamos a trabajar en todo caso con algo que esté trasladado, pero no que encima esté rotado. Así que eso tenemos un poco más de tranquilidad. Vamos a trabajar entonces con expresiones en donde D, E y F van a ser 0 siempre, en las representaciones que vamos a tener. Ahora sí, por supuesto, dependiendo cómo sean los demás coeficientes, vamos a ver la presentación de diferentes tipos de superficies. Y vamos a ver esa forma canónica, la ecuación canónica de las diferentes superficies que vamos a ir generando. La primera que vamos a ver es la elipsoide. Uno después verá el parecido con superficies que ve en la vida real. Me acuerdo que yo siempre digo que esta superficie es como que de manera, imaginándola, me hace acordar un poco una pelota de rugby, ¿no? Pero bueno, el otro día me decía, un alumno en otro lado me decía, parece un subus. Bueno, más chiquitito también, puede ser como no, un subus. Es una visualización. No voy a andar diciendo que eso es una elipsoide, sino que la elipsoide, ¿quién es? Es una superficie que en su forma canónica se puede escribir de esta manera. X cuadrado sobre A cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado, más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. En donde las trazas, pensando que son las intersecciones con cada uno de los planos coordenados, van a ser en general elipses. Y un caso muy particular es que si A, B y C, los tres fuesen iguales, en realidad estábamos hablando de una esfera, no de una elipsoide. Yo después en cada una de las superficies en juego les comparto un GeoGebra que ayuda a la visualización. Ahora lo vamos a averiguar. Pero supongamos, me voy a meter con un caso concreto, supongamos que yo tengo que representar esta superficie, donde en principio no tengo ni idea qué es. Tiene la representación canónica, acá es como tener un 1 al cuadrado, un 1. Tiene la representación canónica. Va a ser una elipsoide. Pero digo, ¿cómo hago su gráfica? No sé. Entonces, cuando uno quiere ver eso, empieza a hacer un poco el estudio de simetrías, la intersección con los ejes coordenados, la intersección con los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados. Si yo tuviese que hacer el análisis completo de una
superficie es un ejercicio largo. Yo les voy a presentar algo no tan largo como para que entiendan a lo que yo hago referencia cuando digo el estudio. Primero y principal. Si un punto de coordenadas X y Z pertenece al elipsoide, lo que significa que las coordenadas del punto reemplazadas en la ecuación verifican la ecuación, hay muchos otros puntos que también van a estar dentro del elipsoide. Es decir, dado este punto, que digo pertenece al elipsoide, hay otros puntos que con seguridad también van a estar ahí. Por ejemplo, el punto P sub 1, donde dejo X menos Y y menos Z, no es el mismo que este, es otro, le cambié el signo a Y y a Z, pero ese punto, la ecuación del elipsoide la va a satisfacer. Acá puse un cubo, no sé por qué, perdón. Díganme esas cosas cuando hago sin pensar. Este punto verifica también la ecuación. Total, después la Y y la Z como están al cuadrado. Este también pertenece al elipsoide. Y este punto, con respecto al anterior, ¿qué particularidad tiene en cuanto a su disposición en el espacio? Un punto de coordenadas X y Z con el punto de coordenadas X menos Y menos Z. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que yo posiciono el punto de coordenadas 1, 2, 3. 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3. Y ahora posiciono el punto que lo llamo B, de coordenadas 1, mantengo igual, pero ahora pongo menos 2, menos 3. Ese punto B de A, ¿cómo es? A propósito voy a hacer un segmentito que una los dos. Este con este. ¿Cómo son esos puntos? A ver. Esto sería simétrico respecto al eje X. Sí, señor. Esto lo estoy haciendo con un ejemplo nada más. Pero la idea es esa, que yo cada vez que tome un punto y me fije en el punto donde le estoy cambiando los signos a la coordenada Y y Z, quiere decir que este punto es el simétrico del respecto al eje X. Y estoy diciendo que cada vez que tome un punto en la elipsoide, este punto, que es subsimétrico con respecto al eje X, también verifica la ecuación, quiere decir entonces que estoy trabajando con una superficie que su gráfica va a ser simétrica respecto al eje X. Esto quiere decir que la gráfica es simétrica respecto al eje X. Por ahí empecé. Ahora, de la misma manera que yo le cambio el signo a la Y y a la Z, podría pensar en dejar a Y fijo y cambiarle el signo a la X y a la Z. Entonces el punto P sub 2 de coordenadas menos X y menos Z, siempre pensando en este que es el inicial, ¿no? Este puntito también pertenece a la elipsoide. Y este punto sería del punto original el simétrico respecto al eje Y. Entonces la gráfica va a ser simétrica respecto al eje Y. Con respecto al eje Z, la superficie elipsoide, ¿va a tener una gráfica simétrica al eje Z? Sí, porque el punto de coordenadas menos X, menos Y, y dejo la misma coordenada en Z, también pertenece a la elipsoide. Entonces, básicamente,
lo que digo es que la gráfica es simétrica respecto al eje X, el eje Y y también al eje Z. Por esto, o sea que yo ya sé que lo que grafique tiene que cumplir esa condición de simetría. Dado un punto, si yo empiezo a cambiar solo una de las variables en su signo, empiezo a tener simetrías con los planos coordenados. Por ejemplo, P sub 4. El punto de coordenadas X, Y menos Z. X, Y menos Z. Borro esto, no me interesa. Partía del punto 1, 2, 3. Estaba ahí arriba. Y ahora ubico el punto de coordenadas 1, 2. Y le cambio el Z. Ese punto, fíjense que si yo trazo el plano Z igual 0, esos dos puntos son uno el simétrico del otro. De nuevo, los uno a los dos, a este y a este. Y fíjense que ese segmentito es perpendicular al eje Z, a lo que sería el plano Z igual 0. O sea que si yo le cambio solo el signo a la tercera coordenada, obtengo un punto que es simétrico respecto a él, al plano Z igual 0, y ese punto también verifica la ecuación. Entonces, como este punto también pertenece a la elipsoide, lo que voy a decir es que la gráfica es simétrica respecto al plano y igual 0. Z igual 0. Que sería respecto al plano XY. Pero de la misma manera, así como este punto está en la elipsoide, el punto de coordenadas X menos Y, Z también pertenece a la elipsoide, y el punto de coordenadas menos X y Z también pertenece a la elipsoide. Entonces va a ser la gráfica no solo simétrica respecto al plano Z igual 0, sino respecto al plano Y igual 0 y al plano X igual 0. Y por último, el punto de coordenadas, voy a ponerle 7, menos X, menos Y, menos Z, partiendo de este siempre como base, este punto con respecto al original, ¿qué sería de él? El que le cambia totalmente los signos. Menos Simétrico Y. respecto al origen. Sí, señora. Esto ya no me interesa. Es uno el simétrico del otro respecto al origen. Bueno, o sea que en este caso, como también pertenece a la elipsoide, lo que puedo decir es que la gráfica es simétrica respecto, uy, ya no me entra, al origen. Todas las simetrías cumple, todas. Y eso lo tengo que tener en cuenta al momento de volcar toda la gráfica. Una vez estudiadas las simetrías, eso, insisto, está bastante bien detallado en este otro apunte que yo les voy a compartir. Está todo escrito, así que no se preocupen. Lo primero que hago, una vez ya estudiadas las simetrías, es empezar a ver las intersecciones con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, supongamos que yo les pido que calculemos la intersección con el eje X de esta superficie. ¿Qué hago? ¿Qué planteo? ¿Se entiende que yo no tengo idea cómo es la gráfica de esta superficie? Ni idea. Quiero empezar a ver algunas cosas. Yo ya sé que lo que grafique tengo que tener esta coherencia de las simetrías.
Ahora digo, a ver, la intersección de esta superficie, que no sé cómo se grafica, con el eje X, ¿cómo la obtengo? ¿Planteando qué? Perdón, y igual 0 y z igual 0. De plantear eso, resulta que reemplazo la y la z por 0 y lo que me queda es x cuadrado sobre 4 igual a 1, lo que significa que x cuadrado es igual a 4, lo que significa que x es igual a más o menos 2. Entonces tengo dos puntos. Un punto P sub 1 de coordenadas 2, 0, 0 y otro de coordenadas menos 2, 0, 0. La intersección con el eje Y, ¿quién sería? Eso lo podemos hacer rápido. ¿Qué puntos? 0, menos 1, 0 y 0, 1, 0. Que surge de pensar esto, que la X es igual a 0 y que Z es igual a 0. Y la intersección con el eje Z, que sería poner X e Y igual 0, me da la posibilidad de que Z cuadrado sea 9, o sea, Z es igual a más menos 3, y ahí obtengo otros puntos. P sub 5, 0, 0, 3. P sub 6, 0, 0, menos 3. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir volcando un poco esa información. ¿Qué había dicho? En X pasa por 2 y menos 2. 2, menos 2. O sea, este punto está en la elipsoide, este también. En Y eran 1 y menos 1. O sea que pasa por acá, pasa por acá. Y en Z habíamos dicho en 3 y menos 3. Pasa por acá y pasa por acá. Ya eso lo tengo. Esos son puntos de paso seguro. ¿Qué viene ahora? Ya que está, lo pongo acá. Teníamos x cuadrado sobre 4 más y cuadrado más z cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Qué viene en el estudio, ya que hice la intersección con los ejes coordenados? Con los planos coordenados. Intersección con el plano XY. El plano XY es z igual 0, que cuando reemplazo por z igual a 0 acá, me queda esta expresión. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. En el plano z igual 0, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado, todo es igual a 1, ¿qué representaría? ¿Qué es esta ecuación en el plano XY? X cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. Una elipse. Eso sí es una elipse. Que la represento acá. Sería esta, la que pasa por acá, sigue por atrás, en el plano XY. Bueno, seguimos entonces con las otras. Intersección con el plano IZ. La intersección con el plano IZ sería el plano XY. O sea, es con el plano IZ, digo, sería X igual 0. De reemplazar X igual 0 acá, tengo Y cuadrado más Z cuadrado sobre 9 igual a 1. Otra vez. Ahora, sobre el plano X igual 0, esto representa una elipse. ¿Qué cuál es? La que pasa por estos puntitos de acá. Vamos acá. Ahí. Imaginar la elipse. Me falta la otra, que es la intersección con el plano X, Z, que sería el que nosotros escribimos como Y igual 0. Y entonces si Y vale 0 me queda X cuadrado sobre 4 más Z cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Qué tengo ahí? Bueno, otra
elipse. Pero sobre el plano XZ, o sea, que une este punto con este y con este de acá atrás. Y viene acá, se va para atrás. Esas curvas que dibujé forman parte de la superficie elipsoide. Esas 3 elipses son parte de la elipsoide. ¿Qué viene ahora? No lo voy a hacer más denso, pero ¿qué vendría? La intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Supongamos que yo quiero hacer la intersección con planos paralelos al XY. Empezando por acá otra vez. El plano XY fue el que se escribió de la forma z igual 0. ¿Cómo se escribe un plano paralelo a z igual 0? Z más D igual 0. Bueno, o sea, z igual a d. Déjame escribirlo así. Z más d igual 0, bueno, directamente z igual d. No es que Claro. pongo menos d, pongo z igual a una constante. La constante es d. Ya no es 0, es una constante. Entonces, en esta expresión, z toma el valor de d. Entonces, la expresión quedaría x cuadrado sobre 4 más y cuadrado, y este z es d. Entonces escribo que esto es igual a 1 menos d cuadrado sobre 9. Esto es un número d. Yo saco como un denominador, me quedaría 9 menos d cuadrado. Entonces acá es donde uno dice, a ver, suponiendo que z igual d es un d que va cambiando el plano. Paralelo al XY, fantástico, pero a medida que el d va creciendo, el plano se va alejando con valores de z cada vez más grandes o también cada vez más chiquititos. Uno dice, ¿y siempre voy a tener intersección? ¿No importa el número d que haya puesto acá? Sí que importa. ¿Por qué? Porque esta suma de cuadrados queda escrita igualada a esta expresión que también tiene que ser positiva. Entonces, si el d, por ejemplo, es un número muy grande, su cuadrado es un número aún muy grande y 9 menos ese número es un número negativo. Entonces, un número negativo no puede estar igualado a suma de cuadrados. Me doy cuenta que en la medida en la que 9 menos d cuadrado sea estrictamente positivo, de este lado voy a tener un número positivo y voy a poder buscarle la vuelta de escribir a esto como una elipse. Es una elipse. Por supuesto que digo, ¿y esto qué significa? Bueno, esto significa que d cuadrado es menor que 9, si despejo. ¿Esto qué significa? Que el valor absoluto de d es menor que 3. O sea que con valores de d entre 0, entre menos 3 y 3, voy a tener elipses. ¿Qué pasa si d llegara a ser 3 o menos 3? Lo que significaría que su cuadrado me da 9. Me quedan dos, claro, para d igual 3 me queda un punto, para d igual a menos 3 me queda un punto, que son justamente estos que yo ya había encontrado. Y si el valor absoluto de d es más grande que 3, me quedaría esto negativo y no tengo intersección. Bueno, un análisis parecido habría que hacer justamente con ahora planos paralelos a los otros dos planos que me quedan. Yo voy a ir, por supuesto, a GeoGebra después de haber hecho un poco este estudio y voy a representar a esa elipsoide para que veamos cómo queda x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado más z al cuadrado sobre 9, todo esto igual a 1. Este es el dibujito. Ese subo ahí, como me dijeron alguna vez, apalastadito. Entonces, si pongo z igual 0,
Ahí tendría una de las intersecciones que ya habíamos dicho que era una elipse, eso lo habíamos dado. Esto y esto, ahí está la gráfica. Después el otro es el plano i igual 0. Y voy a hacer la intersección entre ese plano con la superficie. Se ve que no me quiere dejar. Bueno, no importa. A veces que deja y a veces que no. No sé si. Ah, ahí va. La yo nomás, el problema. Tengo la otra. ¿Y qué me falta? X igual 0. ¿Estaba cargado? Sí. X igual 0. Y hago la intersección de esta con la superficie. Y tengo la otra. Si escondo todos los 3 planitos, lo que obtengo en esas gráficas son las curvas que intenté hacer yo con color, ¿no? Supone que son estas 3. ¿Dónde está? Ah, acá. Estas 3. Divino. Idéntico me salió. Pero son estas. Y voy a ocultar un poco también esto para que no sea tedioso. Supongamos que yo quiero estudiar la intersección con planos paralelos al plano Z igual D, como me dijeron por ahí. Ah, ¿qué puse? ¿A quién llamó D? Ah, ya había llamado D a alguien. Entonces vamos a ponerle Z igual K. ¿No? Esto lo voy borrando. Para que no me moleste. Porque me saca nombres de letras. Entonces no quiero. Esto ya lo tenemos. Ahora creería que puedo. Z igual D. Sí, queda el deslizador. El deslizador ahí no lo veo. Creo que lo tengo que ver en la vista gráfica o vista gráfica esta. El deslizador, por defecto, desde menos 5 a 5, me sirve. Fíjense que si yo lo miro desde arriba, habíamos dicho que entre 3 y 3 entre menos 3 y 3 teníamos intersección, ¿no? Yo vengo desde 5, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Ahí ya empiezo a ver una intersección. Intersección, intersección. Hasta menos 3. A ver si la veo ahí. Sí. Después ya no veo nada. No hay intersección. No tienen puntos en común. Es un poco lo que veíamos con el análisis. Bueno, después por supuesto lo pueden hacer con los otros 2 planos coordenados y tener entonces la gráfica completa. Acá tienen, insisto, todo escrito, así no se pierden de nada. Yo lo hice bastante resumido. Bueno, esto básicamente es lo que uno debería hacer cuando quiera hacer la gráfica de una superficie a partir de una ecuación canónica y que no tiene ni idea cómo se hace la gráfica. Uno empieza a ver el estudio de las intersecciones con los ejes, con los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados. Acá les comparto también, no, esto no. No, bueno, ¿dónde te fuiste? Quería compartirles que tienen un GeoGebra también para cada una de las superficies. Esto había visto este material y me gustó en su momento y sigue sirviendo. Uno acá puede, por supuesto, marcar o no marcar esto que se ve. Esto lo desmarcan porque lo de curvas de nivel no nos interesa ahora. Uno acá le va cambiando el valor del A y del B, que ustedes lo van a ver acá, A cuadrado, este es B cuadrado, este es C cuadrado. Fíjense que en este caso, si A, B y C son iguales, la gráfica que tengo es la de una esfera. Se pueden ir cambiando acá el ángulo. Pero lo interesante es, a nosotros nos había quedado x cuadrado sobre 4
el i cuadrado sobre 1 y el c sobre 9. No me deja hacer 9 esto, bueno. Nos conformamos con el 8. No, pero ¿qué era? Estoy confundiendo yo. Era 9, ¿no? Sí, está bien. No me lo va a dejar hacer. Bueno, pero acá se puede ir visualizando uno por uno las trazas, que son las intersecciones con cada uno de estos planos coordenados. Eso puede ser interesante. Igual se puede, profe, porque, digamos, 9c cuadrado igual a 9. Y este sería 3. Ah, claro, el C sería 3. Qué papa frita, gracias, Gina. Bueno, Ahí va, claro. Gracias. Bueno, ahí. Esto es por si alguien mucha idea no tiene de GeoGebra, hay algo que está preparadito para que toque en mano fácil. ¿Mm? Bueno, de cada una de las superficies les comparto un material de este estilo. Por supuesto, si sigo transitando el apunte, sigue habiendo más imágenes que puedan seguir colaborando en la visualización de la superficie. Vamos con otra. Cono. Un cono. Uno habitualmente cuando, no sé, a mí si me preguntan qué es lo que me imagino como un cono, o el cucurucho de helado, o el bonete de cumpleaños. No sé qué otra cosa con forma de cono. Eso, o sea, en un la reloj vida, de arena. ponele, claro, Un eso, bueno. Ay, ahí no se escucha muy bien. un embudo, decía. Ah, bueno, cómo no. Podemos seguir tirando cosas que nos llamen la atención parecido a un cono. Bueno, Un embudo que se conecta con otro embudo de abajo. claro. Pero lo del reloj de arena estuvo lindo también, interesante. Nada más que, bueno, se supone que en el reloj de arena uno tiene un espacio chiquitito donde va pasando la arena. Esto no tendría eso, porque voy a tener ahí un punto de encuentro nomás. Bueno, en este caso, si yo quisiera dar la definición de cono y ser un poquito más exhaustiva, yo tendría que pensar en esta situación. En el cono, como en el cilindro, lo que tengo es una curva. Una curva. Entonces, la función valor absoluto, tipo, No, pero función valor absoluto, eso es en el plano. ¿Está bien? Eso es una intersección entre dos rectas. Sí entiendo. Ah, pero. Para. Yo te voy a decir esta definición. Yo voy a tener en el cono una curva que dirige la batuta, que sería la directriz. Y ahora las generatrices van a ser rectas que van a ir pasando por cada uno de los puntos de la directriz, pero ahora no son rectas que se mantienen paralelas todas entre sí, que era básicamente la característica en común que tenían todas esas rectas. Ahora todas las rectas van a pasar por un mismo punto. Punto que es justo este, que es el que nosotros vamos a llamar el vértice del cono. Entonces, paso una recta por ahí y sigo. Por acá y sigo. Por acá y sigo. Por acá y sigo. Esa es la diferencia que tiene con el cilindro. En los dos hay una curva directriz. En los dos hay rectas generatrices, pero las generatrices cumplen condiciones diferentes. En el cilindro las generatrices son todas paralelas entre sí, mientras van transitando la curva directriz, y en el cono, las rectas, mientras van pasando por la directriz, se mantienen todas pasando por un mismo punto, que es el que se va a llamar vértice del cono. Entonces, esto que es el cono doble, en realidad es el cono. Cuando uno habla de cono, debería imaginarse esto. ¿Mm? A nivel de representación, en una versión canónica, esta sería una presentación. Z
al cuadrado sobre c cuadrado igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Fíjense que a diferencia del elipsoide, no hay un valor de número constante, solito, dando vuelta, ¿no? Es una de las expresiones de las variables al cuadrado que se escriben en función de la suma de las otras dos. En este caso, en esta presentación, se condice totalmente con la gráfica que está presentada acá y se habla del eje del cono. El eje del cono sería el eje Z, representado por aquella variable que quedó despejada en función de las otras dos. El eje del cono es ese. Por ejemplo, a ver, si vamos al GeoGebra, esto, bueno, lo veo. Voy a poner x al cuadrado igual, no, x al cuadrado no, z al cuadrado, para hacerlo igual, z al cuadrado igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre, no, sobre 9 me va a quedar muy grande, sobre, a ver si le pongo un medio para hacerlo más pequeño, ahí va. Este es el cono, voy a cerrar esto, este es el cono, el eje del cono, el eje Z, y por ejemplo, supongamos que yo ya parto a lo mejor desde la gráfica para hacer las cosas un poco más rápido. Intersección con el eje X. ¿Cuál sería? El origen El origen. de coordenadas. La intersección con el eje Y También el origen. y la intersección con el eje Z También el origen. también. O sea que en este caso el origen es la intersección en común entre la superficie cónica con cada uno de los ejes. Bien. Yo voy a poner ahora acá el plano Z igual 0. Lo voy a poner visible. Intersección con el plano Z igual 0. El origen. El origen de nuevo. Lo voy a ocultar. Ahora voy a poner Y igual 0. ¿Qué tengo en Y igual 0 en esa intersección? Serían dos rectas. Dos rectas secantes. Se cortan justo en el origen. Fíjense que si yo considerara la presentación tradicional canónica, yo les decía, bueno, quiero hacer la intersección con Y igual 0. Entonces en la intersección me quedaría Y igual 0 con esta ecuación que quedaría así. Z cuadrado sobre C cuadrado igual a X cuadrado sobre A cuadrado. Esta expresión yo la puedo seguir trabajando y me quedaría Z sobre C igual a X sobre A o Z sobre C igual a menos X sobre A. ¿De dónde sale eso que puse yo? ¿De dónde salió esto? ¿Qué habré hecho yo? La simetría respecto del eje Z. No, no porque estoy planteando la intersección con el plano igual 0, que en el GeoGebra vimos que eran dos rectas. Pero digo, cuando yo eso lo quiero hacer algebraicamente, ¿cómo me doy cuenta de esas dos rectas? Entonces dije, bien, tengo la ecuación del cono, que la voy a intersectar con el plano y igual 0, fantástico, pongo y igual 0,
Lo reemplazo en la ecuación, entonces me queda esto, y dije, de acá puedo salir a decir que z sobre c es igual a x sobre a, o z sobre c es igual a menos x sobre a. Digo, ¿qué hice ahí? ¿Qué pensé? Y la raíz de ambos miembros. Bien, apliqué raíz miembro a miembro, pero la raíz de un cuadrado, ¿a qué es igual? Al valor absoluto. Eso. Entonces, esta expresión, x cuadrado sobre a cuadrado, en realidad es valor absoluto de z sobre c igual a valor absoluto de x sobre a. Y si dos expresiones tienen el mismo valor absoluto, es o porque son iguales o porque son opuestas. No hay otra opción. De ahí es donde sale estas dos posibles igualdades. Posibles igualdades que tienen que estar acompañadas por i igual 0. Entonces, en cada sistema veo que estas expresiones en el espacio son planos. Z sobre C igual a X sobre A en el espacio es un plano, que intersectado con este otro plano aparece una recta. Y acá lo mismo, un plano, intersección con otro plano, otra recta. O sea que cada una de esas dos rectas que forman esa cruz que se ve en el GeoGebra se puede escribir como intersección de dos planos. O sea que yo encontraba igual esas dos rectas desde lo algebraico, sin necesidad de mirarlo en el GeoGebra. Pero bueno, un poco de compartir las dos visualizaciones. Y voy al GeoGebra de nuevo. Si lo corto con el plano x igual 0, también tengo otras dos rectas. Estas dos rectas, esta y esta. ¿Mm? Bueno, y acá podemos hacer lo siguiente. Vamos a intersectar nuestra superficie con planos paralelos al z igual 0. Me faltaba la vista gráfica para que se vea el deslizador, ¿no? La vista gráfica 2D. No, no es. Como que se me fue el deslizador. ¿Dónde te fuiste? ¿Lo veo? Ahí va. Fíjense, yo voy a ir con planos de la forma z igual a constante, a ir cortando a la superficie. Y quiero ir viendo qué me da. Entonces, como es z igual a constante, me parece que está bueno mirarlo desde arriba, ¿no? Vengo desde abajo hasta que llego al origen y después voy subiendo. Estas intersecciones, ¿qué les parece? ¿Qué tengo? ¿Qué son? ¿Mm? ¿Qué voy obteniendo en estas intersecciones? Siempre elipses. ¿Mm? Siempre elipses. ¿Qué pasa si ahora pongo I igual a D? ¿Me deja? No. I igual a S. Crea el deslizador. Ah, porque lo puse en el... Perdón. Lo puse mal. Si quiero que el deslizador me lo haga acá, tengo que venir acá, señalar ahí. I igual a S. Voy a ocultar lo anterior. I igual a S. ¿Qué voy generando en estas intersecciones? Voy a buscar la intersección con... Parábolas. Uf. ¿Qué voy obteniendo?
Hipérbolas. Ahora me gustó más. Son hipérbolas. Hipérbolas. Con planos paralelos a el plano coordenado igual 0, son hipérbolas. Ujú. Y me falta con X. Mira acá. X igual a S. Y voy obteniendo ahí con planos de la forma X igual a S, paralelos al X igual 0. Chingue, chingue. Y voy obteniendo otra vez hipérbolas. ¿Mm? Y siempre tengo intersección, a diferencia de lo que pasaba con la elipsoide, que como que había un rango acotado sobre el cual tenía intersección, porque después ya no tenía. Acá voy a tener siempre intersección. Siempre, siempre. ¿Mm? Podría ser este deslizador, digamos, con una variación más grande, porque está hecho por defecto de menos 5 a 5, pero si lo pongo de menos 10 a 10. Bien. Eso, van a usar la herramienta de GeoGebra también para visualizar, porque si no la cosa va a ser más difícil. ¿Bien? Y aprender a hacer eso también en la visualización de escribirlo algebraicamente, como lo estuvimos haciendo. Estos son algunos de otros conos. ¿En qué cambiaría? Porque yo presenté esta versión. ¿Qué pasa si en vez de haber sido z al cuadrado sobre c cuadrado, quien queda escrito en función de la suma de los cuadrados de estas dos expresiones, hubiese sido, por ejemplo, x? X cuadrado sobre a cuadrado igual a y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Si, El eje X sería como el eje que está en el medio. sí, como que el dibujito ahora quedaría acá. Así, para allá, para acá. El eje X sería el eje del cono. Así es. Y la otra presentación también canónica posible es esta. Y cuadrado sobre b cuadrado igual a x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. En ese caso, en vez de tener esta situación, digamos el eje del cono hubiese sido el eje Y. Entonces hubiese pasado por acá, por allá, acá y acá. Así sería. ¿Mm? Bueno, eso tómenlo también en cuenta. Pero cuando usan el GeoGebra a la par, es como que todo el tiempo van a estar fijando las ideas. Como siempre, la representación de todo lo que vimos, a lo mejor en algo estático, y en la diapositiva también está, o no está esa, sí está. No, esta no. Para el elipsoide sí, para el cono no puse. A la mía. Seguimos con más superficies, hacemos una más, aunque sea hiperboloide de una hoja. ¡Wow! El nombre, ¿eh? Porque va a estar hiperboloide de una hoja y va a estar hiperboloide de dos hojas. Hiperboloide de una hoja, ¿cómo lo reconozco? En la ecuación canónica, que es parecida a la elipsoide, veo que hay una diferencia. En la elipsoide hubiesen sido todas sumas, suma igual a 1. En el hiperboloide de una hoja, ojo, hay un menos. 1. La presentación es idéntica a la elipsoide, pero una de esas expresiones es un menos. Cambia totalmente la superficie, no tiene absolutamente nada que ver, cambia el nombre y cambia como es. En esta situación, si yo quiero hacer
el estudio completo para ver la gráfica, por ejemplo, con el eje X, esta superficie no tiene intersección. Si yo quisiera hacer la intersección con el eje, no con el eje X, con el eje Z, no tiene intersección. Si quisiera hacer la intersección con el eje Z, ¿yo qué tengo que hacer? Fijar la X en 0, la Y en 0 y despejar la expresión que queda. No hay ningún valor de Z que haga cierta esa igualdad. Entonces, con el eje Z no voy a tener intersección. Con el eje X, con el eje Y, sí. Y después, el análisis que me queda de ir viendo la intersección con los planos coordenados. A ver si puedo usar este recurso. Aquí estamos. La presentación es como la canónica que está presente ahí. X cuadrado sobre 16 más Y cuadrado sobre 16 menos Z cuadrado sobre 9. Hiperboloide de una hoja no corta al eje Z. Y acá vamos a ir de última desplegando de a poco, no todo junto. La intersección con el plano XY. Bueno, con el plano XY es fijar Z igual 0, me doy cuenta que esta expresión es la de una circunferencia. Porque si multiplico todo por 16 me queda ahí una circunferencia. Si lo hago con el plano XZ, que sería fijar Y igual 0, tengo una hipérbola. Y si hago la intersección con el plano YZ, que es fijar X igual 0, también tengo otra hipérbola. ¿Qué cambiaría si el menos, en vez de estar adelante de la expresión de Z cuadrado sobre 9, por ejemplo, hubiese estado adelante de la expresión de Y cuadrado sobre 16? ¿Qué hubiese cambiado esto? A ver, lo hacemos acá. No quedaría acostada, la hiperboloide. Sería simétrica, perdón, sí, simétrica según el eje Y. Voy a escribirla como estaba ahí, X cuadrado sobre 16 más Y al cuadrado también sobre 16. ¿Y qué decía? Más, menos menos, no sé si me lo va a querer hacer, me tomo una función, cualquier cosa. X al cuadrado sobre 16 más Y al cuadrado sobre 16 menos Z al cuadrado sobre 9 igual a 1. Este sería el dibujito del hiperboloide de una hoja, ¿no? Si en vez de poner entonces ahora el menos adelante del Z, se lo pongo delante del Y, se supone que esto se va a tener que acostar en relación al eje Y. Ahí. Y si ahora cambio y el menos lo pongo adelante de la expresión con X al cuadrado y en los demás lugares pongo el más, se supone que ahora va a venir a estar alrededor del eje X, o sea, el eje X va a ser el eje que no va a poder intersectar. El eje X. Bueno, hiperboloide entonces de una hoja. Hacemos una más, me saco el hiperboloide de 2 hojas de encima y los dejo. Hiperboloide de 2 hojas. Esto ya bastante diferente.
En la presentación, fíjense que ahora son 2 de los términos al cuadrado que tienen un menos adelante. Esta es la versión canónica. Miren esa versión canónica así. En este caso, esta superficie que yo tendría que graficar, por supuesto, no va a tener intersección con el eje X, no va a tener intersección con el eje Y. Al revés, con el único eje con el que sí va a tener intersección es con el eje Z. Y fíjense que hay un tramo de espacio con el cual la hiperboloide de 2 hojas no va a tener intersección con algunos planos. Ahora vamos a verlo eso. Mentir. En esta versión el menos lo lleva el x al cuadrado, el y cuadrado, adelante. No le vamos a poner el mismo valor. Acá. A vale 2, B vale 1, C 1.5. Hiperboloide de 2 hojas. Fíjense, con el plano XY no hay intersección. No hay. Con el plano XZ, veo la gráfica ahí de una hipérbola. Con el plano IZ, otra hipérbola. Entonces, si vengo acá, lo saco. Menos X. Menos X al cuadrado. Menos Y al cuadrado, lo vamos a poner sobre 2. Más Z al cuadrado igual a 1. Dibujito. Hay todo un tramo de planos para los cuales no voy a tener intersección, ¿no? Para z igual 0 dijimos nada de intersección, no hay nada en común. Nada de nada. Con el plano y igual 0, sí. En el plano igual 0 aparece una hipérbola en esa intersección. Y con el plano x igual 0 también. Una hipérbola. Después el estudio sería de las intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, no corta el eje X, no corta el eje Y. O sea, el único eje que corta es el eje Z, que tiene que ver con la ecuación que teníamos acá, con la única expresión que tenía un más adelante. ¿Qué pasa ahora si pongo acá menos y acá más? O sea, el más se lo pongo a la expresión de el y al cuadrado. ¿Qué pasaría? ¿A qué eje sí va a cortar esta superficie? Puse un más adelante del y cuadrado sobre 2. Los otros dos tienen un menos y todo igualado a 1. Al eje Y. Claro, en este caso va a cortar al eje Y. Voy a poner el menos acá. Y obviamente va a cambiar totalmente la disposición, ¿no? Ahora al cortar al eje Y, fíjense cómo queda. El eje Y es el que está acá en verde, ¿eh? Eje X, eje Y, eje Z. Y si ahora acá pongo el más adelante de la X y el menos adelante de las expresiones con y cuadrado y z cuadrado, ahora al eje X es a quien sí va a intersectar y que va a cambiar la disposición entonces de la gráfica. Ahí. Bueno,
Basta por hoy.